Eugenia, ¿cómo estás? Hoy les voy a hablar del gobierno de la Alianza, un gobierno que duró aproximadamente dos años, desde el 10 de diciembre del 99 hasta el 20 de diciembre del 2001. En las elecciones de octubre del 99 se presentan De la Rúa con Chacho Álvarez. De la Rúa era del Partido Radical y Chacho Álvarez era peronista, disidente de lo que se llamó el Grupo de los Ocho, una escisión justamente del justicialismo por discordancias con la política económica de Carlos Saúl Menem. Y esa unión llamó la Alianza. Esa alianza sacó el 48% de los votos, contra el 38% de los votos del partido peronista, representados por Eduardo Duhalde con Ramón Ortega. En la campaña, recuerdo yo, electoral de esa época, De la Rúa aseguraba que durante su gobierno la convertibilidad, es decir, el 1 a 1, se iba a mantener. Mientras que Duhalde decía que no se podía mantener esa convertibilidad y que había que ir hacia algún tipo de cambio. La sociedad rechazó la propuesta de cambio de Duhalde, en este caso, aunque fuera dentro del mismo peronismo, y aceptó la idea de mantener esta convertibilidad por distintos motivos. Ya sería más para estudiarlo un sociólogo que nosotros acá en Historia Económica. En estos 2 años de gobierno de la Rúa, no te voy a hablar de evolución internacional o del contexto internacional, porque realmente los problemas que sufrimos en Argentina fueron más bien producto de nuestra propia ineficiencia y de nuestra poca capacidad para resolver nuestros propios problemas. Sí, en cuanto a la evolución política, te voy a decir que el principal cimbronazo político que recibe De la Rúa lo recibe en octubre del año 2000, cuando le renuncia el vicepresidente. Y encima le renuncia básicamente porque denuncia justamente un intento de sobornos, ¿sí? en el Senado de la Nación, en el Congreso de la Nación, ya que se había aprobado una ley de reforma laboral mediante la utilización de lo que se conocía con el nombre de la Banelco, tarjetas de crédito. Hubo denuncias de integrantes del Senado, del Congreso, que luego no pasaron a mayores en la justicia argentina, pero renuncia Chacho Álvarez justamente en medio de este escándalo. Pierde uno de los elementos más importantes que tenía, que era la confianza en su honestidad. Cosa que era uno de los elementos que también le había hecho ganar las elecciones, porque bueno, se consideraba que Menem también había sido una persona que tenía demasiadas irregularidades en su gobierno. Se producen elecciones legislativas como corresponde a los 2 años del mandato de la Rúa, y en las personas, en la gente en general, había una gran decepción. Entonces el resultado de las elecciones fue muy particular. Hubo un 40% de votos a favor de los justicialistas, un 20% de votos a favor de los representantes de la Alianza y un 40% de votos en blanco. El 19 de diciembre del 2001 se produce un estallido social. Previamente hay una serie de saqueos y de saqueos violentos en distintas partes del país, especialmente en las ciudades más grandes, más importantes, y se producía este rechazo hacia la clase política, y hasta en pequeñas ciudades como la que estoy viviendo yo ahora hubo manifestaciones en contra de los que habían sido políticos dentro de estas pequeñas ciudades. El 19 de diciembre, para tratar de sofocar todos estos estallidos, declara el estado de sitio, lo cual enerva aún más a la población, y aparece lo que se conoce con el nombre de los cacerolazos, que son miles de personas que salen a las calles golpeando cacerolas, exigiendo que les devuelvan sus depósitos que habían sido sustraídos, que eso lo vamos a ver en la parte económica, y a su vez que la clase política asuma otro tipo de compromiso con la sociedad. Finalmente, el 20 de diciembre, De la Rúa redacta de puño y letra su renuncia y se retira en helicóptero de la Casa Rosada, asumiendo el poder el presidente del Senado, el señor Ramón Puerta. Hablemos ahora de política económica en estos 2 años. Sabemos que existía la convertibilidad que nos había dejado
hizo Carlos Menem con el 1 a 1, ¿sí? Donde un dólar valía un peso. Eso generaba una serie de problemas. Primero, un gran atraso cambiario, ¿sí? Cuando vos tenés un gran atraso cambiario, ya tenés que saber que tus exportaciones no son competitivas en el exterior. Además, fijando el tipo de cambio a la moneda norteamericana, nosotros teníamos contratos con deudas en dólares, digo en el mercado interno, y los ingresos en definitiva estaban en pesos. Entonces la sociedad era muy difícil de evaluar, porque si vos devaluabas y salías de la convertibilidad y devaluabas en pesos, vos habías firmado deuda en dólares. Entonces, ¿cómo salías de eso sin perjudicar a ningún sector? Veamos algunos números duros, como la variación del PBI ya en el año 99 venía con un número negativo del 3,4%, un déficit fiscal en dólares del 3,7%, una tasa de desocupación muy alta del 14%, una deuda de 144.000 millones de dólares y una balanza comercial también negativa en 2.200 millones de dólares. Si a eso le sumamos que en el 89, o sea, en el 99 aparecen todos los vencimientos de los Bonex 89, recordá, esos eran los planes del primer gobierno menemista, ¿no? Que había confiscado todos los plazos fijos de las personas depositados en los bancos, en las instituciones financieras, los había confiscado y los había cambiado por papelitos, y había entregado papelitos a 10 años en dólares, que vencían justamente cuando, en el 99, esto era como la tormenta perfecta. En medio de esta tormenta perfecta aparece como ministro de Economía José Luis Machinea. José Luis Machinea se encuentra con este déficit fiscal enorme y entonces dice, bueno, yo no puedo salir de la caja de conversión. ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy a quedar y a través del gradualismo voy a tratar de reducir el déficit fiscal. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una serie de ajustes al gasto público por un lado y voy a tratar de aumentar los ingresos públicos por el otro. ¿Cómo hace para aumentar los ingresos públicos? Crea nuevos impuestos. Por ejemplo, crea el impuesto a las ganancias, la famosa tablita de Machinea, donde aparece por primera vez el impuesto a las ganancias en los sueldos que no eran de altísimo nivel, como figuraba en los de cuarta categoría en la ley original del impuesto a las ganancias. Hace unos recortes directamente en los gastos del Estado, disminuyendo los sueldos, trata de conseguir lo que se conoce con el nombre de deflación de precios por recesión, y aparece, producto de los grandes vencimientos que teníamos en dólares que afrontar en el año 99 y en el año 2000, producto del Bonex 89, justamente, aparece la sospecha de que Argentina no iba a poder pagar. Entonces aparece por primera vez lo que nosotros conocemos con el nombre de riesgo país. Empiezan a hablar del riesgo país, que era una tasa de interés adicional que le cobraban en este caso a Argentina por la refinanciación de la deuda. Machinea viaja a Estados Unidos, consigue el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que a su vez había apoyado a Menem antes y ahora no se podía borrar, por decirlo así con palabras sencillas, y logra lo que se conoce con el nombre del blindaje. ¿Qué era el blindaje? Era que el Fondo Monetario Internacional ponía a disposición del gobierno argentino hasta 40.000 millones de dólares para garantizar el pago de la deuda pública. De esta manera se suponía que se iba a dar mayor tranquilidad al mercado y con eso se iba a poder, a través de la reforma laboral y de la baja del costo argentino por el lado del trabajo, es decir, por el lado de los sueldos, íbamos a poder ser más competitivos y lograr aumentar nuestras exportaciones. Es decir, Machinea lo que intentaba era, a través del gradualismo, poner el costo argentino a valores del sudeste asiático. Obviamente, fracasó. Entonces, de la Rúa elige cómo abandonar esa política de gradualismo que había establecido el señor José Luis Machinea para llegar a una política de shock. No sé si les suena política de shock. Nosotros en Argentina tuvimos política de shock y la llevó adelante el señor José López Murphy. José López Murphy, obviamente, era de derecha, llevó adelante una política de carácter ortodoxo donde trató de reducir de golpe el gasto público. ¿Cuánto duró en el gobierno tratando de reducir de golpe el gasto público? 2 semanas, ¿sí?
hizo un discurso, dio su discurso, elaboró con el plan económico que había elaborado, donde se hablaba de una economía de guerra, se pedía una reducción del gasto público, en particular en materia de educación, que fue lo que más molestó, recorte a las provincias, un recorte muy importante a las provincias, un despido de 100.000 empleados públicos. Luego de las 2 semanas que duró López Murphy en el gobierno con su política de shock, llamamos al padre de la criatura. Lanza un plan económico, ¿sí? Lanza un plan económico donde busca un déficit cero en el presupuesto, que era lo que estaban buscando todos hasta ese momento. Establece una serie de planes de competitividad por sector, dándole determinadas ventajas impositivas a los distintos sectores de la economía, donde se podía creer que se generaría mayor empleo. Se defiende obviamente a ultranza la convertibilidad, pero habla sí ya de una canasta de monedas. Eso, si lo hubiese hecho a lo mejor en el 95, otra hubiese sido la historia. Pero lo hace en el 2001 cuando ya no tenía sustento político y cuando ya era tarde, ¿no? Habla de la canasta de monedas o un factor de convergencia, mete el euro ahí dentro de la canasta de monedas, no solamente el dólar, y de esta manera permitía como una especie de evaluación. Le pide al Congreso que le dé poderes extraordinarios para poder solucionar la crisis económica, cosa que el Congreso le da, le otorga, ¿sí? Y crea, entre otras cosas, un impuesto excepcional, como los impuestos excepcionales en Argentina terminan siendo definitivos, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que ustedes lo conocerán hasta el día de hoy, todavía está en vigencia y es una de las fuentes de recaudación más importantes de Argentina. Seguíamos de todas maneras teniendo muchísima deuda para pagar y no generábamos el ingreso de capitales producto de las exportaciones, porque nuestras exportaciones estaban paradas solamente en el tema agropecuario y ya nadie venía a invertir acá a Argentina, las privatizaciones hace rato que se habían terminado, con lo cual se hizo lo que se conoció con el nombre en junio del 2001 del megacanje. ¿Qué fue el megacanje? Tomamos la deuda, nos fijamos qué vencimientos teníamos de determinada cantidad de deuda y la renegociamos, o sea, alargamos los vencimientos, más o menos lo mismo que hizo Guzmán. Tomó la deuda, dijo, bueno muchachos, te la pateo para adelante. La tasa la cambió también, pero como hizo Guzmán, aumentó la tasa de interés. Dijo, bueno, si yo te renegocio la deuda, la tasa de interés que pagó llegó a pagar tasas de interés en esta refinanciación del 15% anual en dólares, lo cual generó que la deuda externa argentina aumentara en 40.000 millones de dólares. ¿Qué otro problema teníamos en ese momento? Porque en definitiva, ustedes dirán, bueno, ¿qué problema tengo? Lo pateé para adelante. Bueno, es que como no se podía emitir moneda, a diferencia de ahora, por ejemplo, como no podían emitir monedas, cortaron el flujo de dinero hacia las provincias. Entonces las provincias no tenían moneda. Entonces, ¿qué hicieron? Imprimieron su propia moneda. Papelitos, total, acuérdense que las monedas son papeles. Entonces imprimieron papelitos. En la provincia de Buenos Aires, recuerdo yo, ya en ese momento vivía acá en provincia de Buenos Aires, existían lo que llamaban los patacones, nombre simpático para ponerle a una moneda. Entonces, a un empleado público, por ejemplo a un docente, en lugar de pagarle con pesos, le pagaban con patacones. En Córdoba estaban los Lecor, en el Chaco estaban los Quebrachos, no me acuerdo ya, pero tenían todos nombres medios así. Y a nivel nacional, los Lecop. ¿Sí? O sea, había 15 cuasimonedas que eran básicamente monedas que pagaban algún tipo de interés muy bajo, pero que emitían libremente las autoridades provinciales para tratar de pagar el gasto público, ya que no recibían billetes del gobierno nacional. En esta situación de debilidad institucional de la Rúa, si hay algo que se dice de los capitales es que son cobardes. Cobardes en el sentido de que cuando ven inestabilidad corren. Entonces, ¿qué hubo? Hubo lo que se conoce con el nombre de fuga de capitales. ¿Qué es? Dentro del margen de la ley, si vos me dabas por cada peso $1, yo iba al banco y sacaba cuanto podía de dólares, y las personas que tenían personas o empresas que tenían más de $100.000 en un plazo fijo en Argentina, lo podían llevar al exterior. Los bancos mismos te daban la posibilidad de que vos lo deposites en el exterior, que hagas una transferencia y sacarlos del país libremente. Cuando ven que esta fuga de capitales es enorme y que cada vez la base monetaria se hacía más chica, porque justamente los billetes verdes ya cada vez había menos en el tema de la reserva del Banco Central,
El 1 de diciembre del 2001, Cavallo se ve forzado, no tiene mejor idea e inventa lo que se conoce con el nombre del corralito. Que el corralito básicamente, ¿qué era? Durante 90 días, dice Cavallo, no vas a poder sacar tus plazos fijos, otra vez. No vas a poder sacar el efectivo tampoco del banco, solo vas a poder sacar 250 pesos por semana. En esta situación se paralizó la economía, obviamente, en esta gran inestabilidad. El 19 de diciembre, obviamente, las personas querían recuperar el dinero que habían depositado, no solamente el que habían depositado en plazo fijo, sino los que tenían depositados en cuentas a la vista. Se produce la bancarización de la economía, que eso es un elemento interesante porque por primera vez se empieza a usar la tarjeta de débito y los cajeros automáticos, cosa que hasta ese momento no era la práctica habitual. Vos podías pagar con tarjeta de débito, no se conocía en ese momento, no usábamos nosotros las tarjetas plásticas. Pero en general, esta retracción de la economía aún más grande, ¿sí?, de la oferta monetaria, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de M1, M2, M3, ¿no? O sea, la hacen más chica, paraliza la economía directamente. Asaltos a los bancos, no asaltos, sino ataques a los bancos, o sea, realmente había que ser bancario en esa época y decirle al cliente de toda la vida, tu plata no te la puedo dar. Bueno, en medio de esa situación de crisis renuncia Cavallo, cuando De la Rúa le dice salgamos de la convertibilidad, pero él de ninguna manera lo aceptaba. En el mismo momento que renuncia Cavallo, De la Rúa declara el estado de sitio y se produce la caída finalmente de la Rúa, adaptando su renuncia de puño y letra y saliendo por los techos de la Casa Rosada en un helicóptero. Asume Ramón Puerta y tenemos esa famosa semana de los 5 presidentes en Argentina en una sola semana. Eso lo vamos a ver en próximos videos y espero que haberte resumido más o menos esta crisis que se produjo en nuestro país en el año 2001 y con el fin de la convertibilidad. Nos estamos viendo en los próximos videos donde te voy a contar cómo salimos de la convertibilidad con Remeslenikov. Adiós.